La magia astrológica. Mucho se ha especulado sobre los términos magia y astrología, pero realmente cada ciencia sagrada tiene su propia metodología, su objetivo y su meta. Estas 5 ciencias sagradas que nos menciona el doctor Serge Reynaud de la Ferrier, que son la cábala, la astrología, la magia, la alquimia y la yoga. Pero hablar de astrología utilizándola desde un punto de vista mágico es una derivación de la práctica astrológica hacia el arte mágico. Pero ¿en qué se sustenta lo que llamaríamos la magia astrológica? Obviamente en lo que se sustenta la astrología, que es el zodiaco trópico. Son los 12 signos zodiacales y sus correspondientes planetas, que son la parte activa de los signos, que es la estructura pasiva. Como la astrología se mueve en función a la interacción planeta-signo y la direccionabilidad de esta fuerza planetaria hacia hacia un evento, un escenario de un ser humano, cuando se utiliza la magia, que es el arte de dirigir y concentrar la energía para efectos específicos. Cuando queremos dirigir la energía para efectos físicos, emocionales, espirituales, materiales, etc., necesita siempre, como la electricidad, un cable. Y para ello representamos bajo la estructura del rito, que es la estructura, la forma como vamos a operar. En estas operaciones mágicas se incluye fundamentalmente en la visión astrológica, porque si consideramos que todo está unido, que hay una vivencia unitaria entre el cosmos y el hombre, cuando el hombre hace magia, el mago, el teurgo, incluso el brujo, necesita tomar en cuenta el ambiente cósmico porque hay una unidad entre el cosmos y el hombre. Por lo tanto, la estructura, que es el cable, tiene que estar basado en principios. Estos principios, en la cual va a conducirse la energía cósmica, necesita tomar como base un movimiento energético basado en esta estructura que es el rito, de tal manera que el ritual es cómo voy a dirigir las energías cósmicas para un efecto específico, para un logro de alguna meta y objetivo. Pero en este ensamblaje de manejar y reconducir la energía, que es el ritual, es fundamental el rit, que en los propósitos psicológicos del maestro Reynaud de la Ferrier nos habla muy interesante de la parte del ritual, el rito y el rit, que es el hombre, que tiene una cierta capacidad de poder acumular la energía y dirigirla. Entonces, de nada sirve que el rit, que es el ser humano,
no tenga ese poder, esa fuerza para poder unir el cosmos, el hombre y el objetivo. Esto es importante tomarlo en cuenta. En la magia astrológica necesita ese ese ser humano, ciertas capacidades psicológicas, cierto conocimiento completo para poder conducir las energías, pero tiene que estar basado en un rito, o sea, en una estructura, y que debe conocer los principios que van a sustentar esa estructura. Llámese la geometría, matemáticas, física, incluso biología, psicología, es decir, conocimientos que implica conocer el cosmos en su versión astronómica, astrofísica, y conocer al hombre en su versión biológica, psicológica, espiritual, para hacer el ensamblaje. La magia astrológica se produce en virtud de esa unión, rito, ritual y rito. Entonces, cuando conocemos el cosmos y utilizamos las fuerzas planetarias, de todas maneras hay personificaciones de esa energía zodiacal planetaria que desde la antigüedad lo conocemos y bajo diferentes culturas. Por ejemplo, en la cultura hebrea se llama ángelus o ángeles, pero en otras culturas, en la China, en la Inca, en la preinca fundamentalmente, se le llama a los apus o señores. En la parte indostana se llama los semidioses, los arcontes, etc. De diferente forma y de diferente lenguaje, pero la fuerza es la misma. Entonces tenemos que conocer a los ángeles, a los apus, a los arcontes, a los semidioses en toda su extensión. Y cómo cada uno de estos semidioses o planetas, al estar ubicado en un signo zodiacal, que es la estructura de movimiento, que también tienen su propia personificación. Cada signo tiene su personificación de su energía, que va asimilándose a la personificación de la fuerza planetaria, y ambos constituyen una unidad zodioplanetaria que se debe utilizar y manejar y conocer aquel que quiere hacer magia astrológica. Por ejemplo, Pitra, vemos también en Cornelio Agripa, Papus, Elipas Levi, Picatrix, varios y muchos astrólogos, también magos, nos hablan del uso de la astrología en la magia. Pero no todos han podido penetrar en el mecanismo profundo de esta parte de la magia astrológica. Nos dan, como pudiésemos decir, el abecedario para poder nosotros entender y establecer este vínculo. Ahora bien, no solamente tenemos que conocer a nivel del cosmos planeta, signo, o sea, los ángeles zodiacales y los ángeles planetarios. También tenemos que conocer las inteligencias cósmicas, que son los genios, en donde están basados justamente en el zodiaco. Los 72 genios, los 360 genios, etc., son las personificaciones de las fuerzas cósmicas que van en movimiento constante, día a día, basadas en la rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces las fuerzas cósmicas son dinámicas. Todo ese fenómeno astronómico, astrológico, se debe conocer. Y para hacer magia, o sea, para consolidar, concretar, acumular, dirigir la energía cósmica bajo un ritual y un rito, tenemos que conocer las casas astrológicas, que son la cosmosensibilidad del ser humano, para poder buscar en el tiempo
porque hacer magia astrológica en primera instancia es el tiempo. Y una vez encontrado el tiempo de acuerdo al objetivo, tenemos que ver cuáles son todos los elementos de refuerzo para el fin buscado. Entonces comenzamos una serie de relaciones arqueométricas para cada fuerza cósmica, tanto a nivel de lo que es el aroma, de lo que es la vibración, lo que es el color, lo que es el sonido, lo que son los alimentos, las actitudes, las emociones, los pensamientos, la proporción, la geometría, las plantas, los alimentos, las actitudes, los movimientos de la médula espinal, las palabras sagradas de acuerdo a las culturas, todo ese conjunto de analogías que corresponden a la fuerza que vamos a utilizar se tiene que tener en la mente para dirigirlo al efecto y a la meta que queremos conseguir. Entonces, hacer magia astrológica implica conocer profundamente las fuerzas cósmicas, zodiaco planetas, las fuerzas humanas, cosmosensibilidad, casas astrológicas, y ese ensamblaje hacerlo mediante un rito, un ritual correspondiente y el poder del ser humano. De tal manera que magia astrológica no solo es talismanes, no solo es el tiempo, no solo es invocar a las fuerzas eh, paranormales, etcétera. No, es un conjunto, es ciencia y es arte. Es conocer la astrología, conocer la magia, conocer la yoga, conocer la alquimia y conocer la cábala. Es decir, conocer la tradición iniciática de todo este conjunto de ciencias